Hoy en esta mesa me gustaría plantearles algunas de las ideas surgidas en estos debates para que ustedes nos puedan ofrecer su punto de vista al respecto. Pero antes de nada, hay una pregunta que yo creo que es obligada, y es que hace ya más de un año que se declaraba la pandemia del COVID y creo que es un tiempo razonable ya para analizar la respuesta y el impacto que ha tenido en el sector del agua. Santiago Lafuente, director de España de Aqualia, bienvenido. Hola, buenos días, Alejandro. Pues, ¿cómo valoras esta respuesta del sector en el último año? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es decir un recuerdo para todos los que hemos perdido, especialmente me centro en nuestros compañeros de Aqualia, para sus familias, para los que han quedado con secuelas de la enfermedad. Yo creo que es lo primero que debemos hacer. Ya éramos un servicio esencial y durante la pandemia pues lo hemos reforzado y creo que lo hemos reforzado con un excelente desempeño. ¿Por qué yo entiendo que hemos tenido un excelente desempeño? Pues yo creo por 4 razones principales. Tenemos un excelente equipo humano que ha estado trabajando en la calle durante todo este año, cerca de 60.000 trabajadores en el sector. Creo que la colaboración público-privada se ha vuelto a demostrar que tiene un óptimo funcionamiento en el sector del agua urbana en España. Otra cosa de la que creo que debemos sentirnos orgullosos es que en el sector fuimos capaces de establecer planes de contingencia incluso antes de que se declarara el estado de pandemia. Y por último, para mí el cuarto vector es que, como siempre, es algo que viene de antiguo, en este sector tenemos una especial dedicación en la protección a los ciudadanos vulnerables. A nadie le falta el agua en España por falta de recursos económicos, ni antes ni durante la pandemia. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Por último, yo un recuerdo, una idea que quiero trasladar es que hay que recordar lo afectados que estamos económicamente por la caída de consumos. A otros sectores, como el sector, por ejemplo, del transporte interurbano por carretera, se les está protegiendo en algún Real Decreto y yo querría no dejar de recordar que somos parte de las administraciones públicas, somos concesiones administrativas y hemos estado muy afectados y todavía lo estamos por la caída de consumos, por los cierres hoteleros, especialmente en el sector turístico en la costa. Muchas gracias, Santiago. Manuel Navarro, director del Ciclo del Agua de Acciona. Buenos días, Alejandro. Gracias por invitarme a esta mesa redonda. Saludos a todos mis compañeros de esta mesa redonda. Y sin más introducción, pues traslado mis comentarios en relación al COVID-19, ¿no? Ya vamos para el 14 meses de la pandemia. Yo recuerdo que en febrero 2020, en el seno de un consejo de dirección de la EAS, ya se planteaba el tema de la pandemia y de cómo íbamos a atacar este problema desde el punto de vista del sector del agua, sabiendo que teníamos que seguir prestando el servicio a nuestros usuarios 24 horas al día, 7 días a la semana. Bueno, ocurrió algo que no nos esperábamos. Nos pusimos todas las empresas, las públicas, privadas, mixtas, competencia, no competencia, a trabajar y a escribir a partir de un folio en blanco los protocolos que teníamos que seguir en nuestros trabajos y con nuestros empleados para prestar este servicio. Nadie tenía protocolos de cómo actuar con el COVID. Actuó de coordinador y consolidador de todos estos datos y toda esta información la EAS. La EAS iba recogiendo la información de todas las empresas y conseguimos en un tiempo muy corto, no diría más que un mes, conseguimos tener protocolos para trasladar a todos nuestros empleados para que pudieran trabajar con las condiciones más adecuadas. Ese fue un hito importante. Segundo hito fue movernos rápidamente cuando en España no había EPIs para la COVID-19, conseguir mascarillas, conseguir protección para nuestros empleados. Cada uno lo buscó donde pudo, pero nos movimos, fuimos rápidos y conseguimos pronto tener los EPIs para nuestros empleados, antes que lo dispusieran las administraciones públicas. Por ello, además me sumo a, por supuesto, los comentarios que ha hecho Santiago en cuanto a aquellas personas, compañeros, conocidos, que no están con nosotros o que tienen ahora secuelas, por supuesto, pero sí que ahora quiero reconocer a los 33.000 empleados del sector del agua en España, públicos, empresas mixtas y privados, el esfuerzo que han hecho durante estos 14 meses para seguir prestando el servicio de forma continua. Y en especial, como no, a todos los compañeros de Acción Agua.
Recordar que en esas épocas teníamos gente trabajando a varios turnos seguidos, mitad de la plantilla en las plantas, la otra mitad de la plantilla en reserva en sus casas. Fuimos aprendiendo, fuimos avanzando, hemos dado un buen servicio a los ciudadanos, que es nuestra obligación, estamos satisfechos de eso y como siempre lo hemos hecho en silencio, trabajando y dando el servicio a nuestros ciudadanos y a nuestros usuarios del servicio, que es lo que nos corresponde. Por último, lo he dicho, reconocer el trabajo y el esfuerzo de los 33.000 empleados del sector del agua en España y de los más de 4.000 empleados de Acción Agua. Muchas gracias, Manuel Navarro. Rogerio Cohen, CEO de Gestagua, buenos días. Alex, muy buenos días, gracias por la invitación, saludos a mis compañeros también. Sí que han sido unos meses muy difíciles, pero resumiendo un poco lo que ha dicho Santiago y Manuel, lo que podemos aprender o que hemos visto en este caso que de estos 12, 14 meses, el sector ha sido capaz de anticipar una situación de extrema complejidad, hemos anticipado. También hemos probado de que nuestros empleados, nuestras infraestructuras han sido resilientes porque, bueno, han seguido operando frente a unas condiciones de extrema complejidad y sobre todo también de la tecnología que las empresas del sector hemos invertido estos años, porque aparte de los empleados, por supuesto, si no hubiese toda la tecnología que el sector del agua ha invertido en nuestras infraestructuras, esto no había sido posible poder gestionar la complejidad del ciclo integral del agua de forma, en muchos casos, de forma remota y con una asistencia de nuestros empleados parciales. Por lo tanto, también sumar y agradecer a todos los empleados que en condiciones extremas hemos podido dar el servicio. Gracias, Rogerio. Noam Komic, Chief Group Officer de Milla Water, buenos días. ¿Cómo habéis vivido desde Milla en vuestra actividad también en España y en todo el mundo este año de pandemia? Muy buenos días a todos y gracias por invitarme. Y como invitado en España también, como alguien de extranjero, quiero agradecer a nuestros empleados, pero también los empleados de nuestros colegas en el sector público y privado que se arriesgan para asegurarse que todavía disfrutamos esta necesidad básica de una manera confiable. Esto es lo más importante. Y la gente estaba en las calles, en las oficinas, para seguir trabajar como normal y nadie en España puede sentir que algo pasa con su servicio de agua y saneamiento. Y este es excepcional y necesitamos decir un gracias enorme para esta gente. Primero, para mí esta pandemia también marca algo, es un señal para nosotros como una sociedad, como una industria. Y para mí el señal es muy claro, que para hacer y para pasar crisis como así, y para tener éxito en gestión de temas importantes, temas nacionales como el agua, no podemos hacerlo solos. Necesitamos trabajar conjunto en el sector privado y público. Esto para mí es un clave que necesitamos coger de este momento. La pandemia vamos a tener problemas económicos, es muy claro. Ahora tenemos un poco de ilusión, porque tenemos dinero y recursos de los sistemas europeos y el sector público también, pero es algo que va a pasar y estamos en una crisis enorme. Para mí es también una oportunidad y porque el sector privado está hambriento financiar proyectos y poner su capacidad técnica y financiera para hacer éxitos en proyectos y mejorar el servicio. Para mí no podemos dejar esta oportunidad. Es lo más importante, no es qué pasa, es qué podemos hacer y qué podemos entender de esta crisis para el futuro. Y para mí
si hacemos vamos a mejorar todos los sectores en nuestra economía aquí en España y el sector del agua. Y para mí lo más importante es que trabajamos juntos, dejamos políticas y cosas así fuera de esta discusión, porque no es importante. Lo importante es tener un buen servicio a ciudadanos, un buen servicio para el ambiente de España. Y por eso necesitamos trabajar juntos. No somos enemigos, somos amigos. Y necesitamos coger esta oportunidad y ojalá el dinero, los pesos públicos que vamos a tener ahora para tener un éxito en largo plazo en los segundos 10 años, por ejemplo. Y necesitamos un plan nacional para hacerlo. Y eso para mí es lo más importante de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Noam. Arantxa Mencía, Global Business Development Director de Almar Water Solutions. Bueno, Almar tiene una presencia global muy, muy importante. Arantxa, ¿cómo habéis vivido este último año? Hola, buenos días y muchas gracias por invitarnos a este evento. ¿Me escucháis? Sí. Sí, perfectamente, Arantxa. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues este año ha sido un año muy, muy difícil y muy duro para todos. Primero fue el shock inicial y el plantearnos qué hacíamos y ver que el mundo se paraba. Sobre todo, yo estoy a cargo de la división comercial y la prioridad de los estados de todo el mundo era mantener las necesidades básicas. Se aparcaron todos los proyectos de futuro, todas las nuevas contrataciones, todos los proyectos en marcha, todo se aparcó para centrarse en lo importante. Y lo importante era mantener las plantas dando agua, las plantas de servicio. Luego, cuando se pasó la primera ola más fuerte, se empezaron las obras que se estaban construyendo, hubo parones, obviamente, pero parones menores se volvieron a poner en marcha. Y en los últimos meses estamos viendo una recuperación de esos nuevos planes de contratación, de ejecución, de nuevos proyectos. Y es importante que ahora mismo el sector público, con los fondos existentes en España, en Latinoamérica, tiene que mirar las necesidades urgentes. Y como decía Noa, y estoy totalmente de acuerdo, y es algo que estoy un poco echando en falta en todas estas sesiones que se han comentado estos días, sobre todo en España, es la participación del sector privado. Si existen, como decía el director general del agua, 1.700 millones de fondos europeos para invertir en agua, si a eso se le añadiría la capacidad del sector público que está deseando invertir, se puede multiplicar por 4 o por 5. Entonces, creo que ya después de este año se está en una situación de pensar a largo plazo. La emergencia ha estado ahí, se ha solventado de una manera excelente en el ciclo del agua en España, pero hay que pensar en qué vamos a hacer y en cómo lo vamos a hacer. Y creo que es el momento de las empresas privadas de aportar capital, know-how, planificación, transformación digital. Y ahora mismo es eso en lo que deberíamos estar centrados, tanto el sector público como el privado, en colaborar para estar preparados para el mundo que se nos plantea ahora. Muchas gracias, Arantxa. Finalizamos esta primera ronda de respuesta a la pandemia con Xavier Armengol, de Schneider Electric. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo me voy a repetir en algo que se ha dicho, pero creo que hay que repetir lo que es el reconocimiento a todas las personas del sector, pues que han estado ahí, han estado durante la pandemia trabajando para que no nos falte agua, trabajando para que todo el sistema de saneamiento siga funcionando, para que no pare nada y para que nuestra sociedad pues, lo estaba pasando mal, pero que tuviera cubierto pues, los recursos básicos, ¿no? Creo que es imprescindible este reconocimiento porque ha habido pues, muchísimas personas que han estado sin parar de trabajar, mucho más que en otras épocas, con turnos mucho más largos para garantizar este suministro básico, ¿no? Y realmente son, para mí, los héroes de toda esta pandemia, ¿no? Yo qué diría, desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Como Schneider Electric, que somos pues, partners tecnológicos de toda la cadena de valor del agua,
pues lo que hemos visto es que, pues bueno, por un lado ha habido la pandemia, por otro lado ha habido pues un despertar desde el punto de vista de digitalización. Realmente, pues esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que pues prioridades que igual o iniciativas que teníamos pues en segundo plano pues pasaban a ser estratégicas, la necesidad de tener un control remoto de nuestras instalaciones, la necesidad de tener más datos y más información sobre nuestras instalaciones pues pasaba a ser estratégico, ¿no? Y es algo que, digo, para ver algo positivo, ¿no? También en esta situación, que va a ser bueno para el desarrollo de la digitalización del sector del agua en España en los próximos años, claramente. Y yo al menos a nivel personal, como lo veo, es que hemos tenido la pandemia, pero realmente pues las prioridades reales que tenemos pues no cambian, ¿no? Tenemos toda una prioridad alrededor del cambio climático, alrededor de la digitalización y alrededor de la reutilización del agua que se ha comentado, ¿no? En la presentación anterior de Teodoro, que lo tenemos encima de la mesa, que nos tiene que servir esta situación pues, para coger más fuerza y para abordar pues, esta transformación del sector del agua que tanto necesitamos para los próximos años con más intensidad y más velocidad. Muchas gracias, Xavier. Bueno, algunos lo habéis mencionado. El sector del agua tiene ciertas hojas de ruta que guían su avance. Las más relevantes, sin duda, son las de índole legislativa, como pueden ser las directivas europeas. Y a nivel más global, pues podemos hablar, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, se plantean unas necesidades de inversión, de políticas que incidan en determinadas áreas que por diversos motivos están necesitadas de alguna forma de actuar, en algunos casos con urgencia. Hemos hablado en estos debates del deterioro de las infraestructuras, del agua no registrada, de la necesidad de mejorar la eficiencia energética, de adaptarnos al cambio climático, de economía circular, de digitalización. ¿Dónde pondríais vosotros el acento en estas políticas, en estos planes de inversión? ¿Qué creéis que es lo más urgente? Santiago Lafuente, desde Aqualia. Las necesidades, la hoja de ruta de la inversión la conocemos. La colaboración público-privada y el incremento de las inversiones. Cuando decías dónde pondríamos el foco, los números grandes ahora mismo que maneja el sector del agua urbana son unos 19.000 millones para cumplir con los objetivos del plan DESEAR, unos 22.000 millones para poner al día la renovación de infraestructuras que nos hemos dejado atrás y unos 5.000 millones en digitalización. Estamos hablando de inversiones que deberíamos haber hecho y que las tenemos pendientes, que son asignaturas pendientes y por las que en el tema de depuración nos están multando semestre tras semestre a España. Ahora mismo el sector tiene una capacidad de inversión tarifaria, digamos, y presupuestaria de unos 2.900 millones de euros al año. Lo que valoramos desde AEAS es que necesitaríamos adicionalmente a esos 2.900 invertir en el agua urbana 2.500 millones de euros anuales durante los próximos 10 años. Estamos hablando de inversiones especialmente en digitalización, en renovación de infraestructuras y en depuración. Eso genera transición ecológica, transición verde, generaría más de 40.000 empleos, aportaría al PIB español del orden de un 0,2% de incremento del PIB español y sobre todo pues sería una inversión plenamente digital, de transición ecológica y de integración en el territorio, porque es una inversión que no se realiza en las ciudades, que se realiza en todo el territorio. El foco es ese, la necesidad es esa, luego supongo que hablaremos de los planes de recuperación y de cuáles son los mecanismos, pero indiscutiblemente, los mecanismos pasan por la colaboración público-privada. Muchas gracias, Santiago. Manuel Navarro, desde Acciona. Sí, primero quisiera hacer una reflexión a nivel global y lo voy a entrar un poco en España, ¿no? El ODS número 6 del agua, aprobado hace 5 años en la ONU, marca el objetivo cualitativo de reducir la brecha de personas en el mundo
que no tienen un servicio de agua potable o de saneamiento adecuado. Ese es el objetivo. El objetivo cuantitativo es en el 2030 de reducirlo en un porcentaje determinado. Bueno, ese objetivo no se va a cumplir. No se va a cumplir porque no solamente hay que tener en cuenta cómo se tiene que reducir este objetivo, esa brecha de gente que no tiene agua, que es con la inversión, y ahora hablaremos de qué tipo de inversión, sino que también hay que tener en cuenta la explosión demográfica que existe en el mundo. Ahora, cada 20 años, la población mundial aumenta 1.000 millones de personas. Yo hace 20 años hablaba de que habían 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen servicio de saneamiento, de agua y saneamiento. Hoy son 1.500 millones de personas que no tienen el agua potable en sus casas en las debidas condiciones. O sea, la brecha va aumentando. Porque se hace poco y fundamentalmente porque la explosión demográfica nos gana, va mucho más rápido de lo previsto. Pero bueno, siendo este un elemento en el que no podemos actuar, hablemos de lo que sí que podemos actuar, que es de la inversión. La inversión en los países avanzados empezó siendo una parte importante pública, pagada con impuestos, y posteriormente cada día más pagada con la tarifa del agua. Hoy en España todavía no hemos conseguido que el 100% de las inversiones se paguen con la tarifa, parte se paguen con la inversión pública, como hemos oído antes al director general del agua, pero cada día más se pagan con la tarifa. En el mundo en vías de desarrollo es imposible que las inversiones necesarias para dar servicio de agua y saneamiento a los ciudadanos hoy día se paguen con tarifa. Se tienen que pagar con un porcentaje importante de inversión pública. ¿Por qué? Porque el usuario de estos países en vías de desarrollo no tiene todavía la cultura del pago y no tiene todavía el poder para poder pagar este servicio. Por tanto, si queremos reducir la brecha de las personas en el mundo que no tienen agua, necesariamente va a hacer falta una inversión pública importante. Dicho esto, centrándonos un poquito más ya en España, donde cada día más, aunque no del todo, la tarifa ya empieza a pagar una parte importante de la inversión, la solución que tenemos que hacer en España lo ha avanzado Santiago. Tenemos que hacer, y para eso la EAS trabajó y ha hecho un informe derivado de la situación del COVID, derivado o para usarlo con cargo a los fondos que nos pueden venir de Europa. Tenemos que aprovechar esta ocasión para hacer una inversión importante en el sector del agua. Bien, los datos económicos que nos da el Ministerio de lo que va a invertir el agua es claramente insuficiente. Entonces, ¿cómo se consigue esa inversión si los datos económicos del Ministerio o la subvención del Ministerio es insuficiente? Pues con la colaboración público-privada, invirtiendo 3 o 4 veces la parte privada y una vez la parte pública, es decir, apalancando la inversión. De cada 100 euros que se van a invertir, pues la administración puede poner 20 y la parte privada puede poner 80. Multiplicaríamos por 5 la inversión para llegar a esos 2.500, 3.000 millones de euros de inversión que son necesarios en el ciclo integral del agua urbana en nuestro país en los próximos 10 años. Es una oportunidad de lujo que tenemos aprovechando estos fondos europeos, apalancándonos con los fondos financieros privados y con las empresas operadoras públicas y privadas que tenemos en España, que son de primer nivel, podamos realmente darle un empujón a nuestras infraestructuras para renovarlas, que ya tienen algunas mucha antigüedad, y otras ampliarlas porque son necesarias. Por tanto, la colaboración público-privada, por favor, y la inversión privada sumada a la inversión pública es necesaria para dar un empujón al ciclo integral del agua en nuestro país. Muchas gracias, Manuel. Por supuesto, aprovecho, todos representáis a empresas globalizadas, no tengáis ningún problema en ampliar vuestro discurso a ese nivel global, aunque centremos algunas preguntas algo más en España. Entiendo que es inseparable vuestra actividad tanto en España como fuera. Rogerio, CEO de Gestagua. Bueno, un poco desde una visión más pragmática también de los que estamos luchando en el día a día en el mercado. 2014 a 2020 hubo fondos europeos estructurales donde en España se consumió 43% de ellos, solo el 43%, o sea, de los 56.000 millones, pues menos del 50% se llegó a usar como inversión. Puede pasar lo mismo con todo el tema de inversión, pero lo que creo que tenemos que ver es otros sectores que han pasado por lo mismo que el agua. Recuerdo mis inicios de los años 2000 en el sector de las telecomunicaciones, pasaba algo con lo que está pasando ahora. Había un gran operador
público llamado Telefónica que monopolizaba la situación y había pocas inversiones en el sector. Se liberalizó, se reguló y hoy, bueno, ya sabemos el sobreexceso de inversión que hay en el sector de las telecomunicaciones. Vamos a otro sector más reciente, el de la energía, mediado de los 2010. Lo mismo, 3 empresas monopólicas en España con un poder importante en el sector, haciendo una especie de cartel. Bueno, hubo un mercado más transparente, regulación y volvemos a lo mismo, mucha inversión, incluso también sobre inversión. Hoy España líder mundial en energía limpia, por lo tanto, transparencia, regulación y competencia. Y en el sector del agua tendríamos que hacer algo también parecido para poder maximizar las inversiones en el sector. Hablamos de transparencia, regulación y competencia. Competencia en todos sentidos, tanto el sector público, el sector privado, y eso seguramente va a potenciar la maximización de inversiones. Sabemos que no solo o ni siempre las grandes compañías maximizan la inversión, las pequeñas también, y para que las pequeñas inviertan, la competencia es esencial, así como la transparencia. Muchas gracias, Rogerio. Noam Comi, desde Milla, ¿dónde pondríais el foco en esa inversión necesaria para el sector del agua? Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de mis colegas aquí. Y para mí, creo que necesitamos un poco analizar la situación en una manera un poco diferente. ¿Okay? Yo creo que también tenemos un momento histórico desde el punto de vista económico. El capital nunca en la historia humana ha sido más barato y más económico. El capital privado es lo más económico en la historia del ser humano. Uno. Nosotros debemos aprovechar esta oportunidad para resolver los problemas por nosotros mismos, pero lo más importante, para nuestros hijos y nietos. Yo voy a ser padre en una semana, tal vez por esto estoy enfocado mucho en el futuro en estos días, y yo sé cómo es algo científico, que esta situación económica va a cambiar y el capital va a menos económico en el futuro. Eso es la verdad. Y necesitamos coger este momento para hacer las inversiones. Me gustaría seguir una forma un poco diferente de considerar el uso de los fondos públicos y fondos europeos. Creo que debería utilizarse más con un enfoque de capital de riesgo. Necesitamos usar el dinero, para mí, para encender el fuego de los proyectos. Por ejemplo, si el gobierno tiene 100 millones de euros, pueden ponerlo en un proyecto, resolver algo que es muy importante, no sé, un destiladora, algo que es grande proyecto de sentimiento, algo para resolver un problema. Pero podemos coger 100 millones de euros y dar 1 millón de euros para cada municipio que quiere coger este 1 millón de euros para hacer los estudios y el trabajo, para tener la capacidad, hacer un proyecto con el sector privado. Y con 1 millón podemos ganar 10, 20, 30, 40, 100 millones de euros de capital privado muy económico. Y podemos tener 100 proyectos. Y para mí el gobierno necesita hacer algo así. Decirlos, no puedes solo coger el dinero, comprar algo y ya. Necesitas coger el dinero para hacer algo más grande, para generar algo más grande. Y con esto, imagínate, con 1 millón podemos hacer 1 billón
o 2 billones de euros de capital que entra en España en unos momentos. La gente habla conmigo de todos los bancos en todo el mundo. Estoy hablando con gente de JP Morgan, de Morgan Stanley, de los más grandes de Europa, Allianz, que trabajamos mucho con ellos en Portugal, AXA, los grandes del sector financiero, y quieren poner su dinero en el sector de agua de España. Y es económico o barato. Y este es que necesitamos hacer. Y necesitamos generar más proyectos por más municipios. Y gente como mis colegas aquí, todos saben que los propietarios de estas organizaciones quieren hacerlo, quieren invertir. Es mucho más fácil hacer un proyecto grande, sí. Es mucho más de la tema política. ¿Por qué no necesitas hablar con 100 personas que cada tiene su carácter, su experiencia política? No, es mucho más fácil, pero no es lo más eficiente. Necesitamos coger si perdimos esta oportunidad, vamos a sufrir muchos años. Y para mí este es el mensaje. Muchas gracias, Noam. Pasamos la palabra a Arantxa Mencía de Almar. ¿Cómo valoráis desde Almar estas necesidades de inversión? ¿Cuáles creéis que son las prioridades en estos momentos, Arantxa? Mirando de una manera un poco más global y saliéndonos un poco de España, la pandemia ha identificado una necesidad clara, que es un acceso a una fuente de agua limpia. Todos hemos escuchado, hay que lavarse las manos, la higiene es fundamental. Entonces, hay muchos sitios donde el problema básico es que no tienen un acceso a una fuente de agua segura. Por lo tanto, esa es la primera necesidad. Hablamos de África, hablamos de Latinoamérica, hablamos de, como mencionar, India o Asia, ¿no? Entonces, yo creo que la primera necesidad es fijarse en esas fuentes, probablemente no convencionales, que pueden implicar también desalación, un reuso, y que van ligados muchas veces primero a un tratamiento de las aguas residuales para evitar una contaminación cruzada. Así que en gran parte del mundo lo que se está viendo ahora y lo que se están planteando los estados es cómo mejorar ese acceso al agua potable. Y yo ahí disiento un poco con lo que comentó antes Manuel, porque es cierto que en muchos de estos países no hay una cultura de pago de agua potable, porque la mayor parte de ellos no tienen acceso y ni se imaginan que abriendo el grifo puede salir un agua las 24 horas del día y un agua segura que pueden consumir. Por lo tanto, muchas veces para mí el mito, y lo hemos discutido 1000 veces, sobre todo con empresas multilaterales, Banco Mundial, de no, es que no se puede hacer un proyecto que recaiga sobre la tarifa porque no la van a pagar. Bueno, pues quizás habrá que darles la oportunidad y quizás habrá que intentarlo, dándoles ese acceso a agua potable, porque ahora mismo la cantidad de dinero que se están gastando en comprar garrafas, en pagar un agua embotellada para poder tener ese agua segura es enorme comparada con lo que le costaría si tuviera acceso a ese agua potable. Entonces, para mí hay un problema muy importante de planificación en muchos de los sitios y de cómo se considera el acceso de la empresa privada. Llevándolo a España y remarcando el mensaje de todos mis compañeros, yo creo que no tenemos que centrarnos solamente en la infraestructura, en la obra. Muy bien, vamos a tener dinero, vamos a hacer fondos, vamos a hacer 100 depuradoras, todas las desaladoras que hagan falta, pero luego ¿qué? El día siguiente, ¿qué va a pasar? Se van a construir y no van a tener las redes, vamos a tener unas tarifas que no son atractivas, con lo que yo centraría, y creo que es muy importante aprovechar los planes de recuperación para pensar en la operación, en la gestión, en la optimización de tarifas, en esa energía renovable que ahora mismo tenemos en España, a unos precios óptimos, el que se aplique a la infraestructura del agua, a conseguir que esas tarifas en las plantas desaladoras sean mucho más atractivas para que se puedan dejar de poner la presión medioambiental en los ríos y poder optar por esas infraestructuras que están hechas, pero que ahora mismo no son competitivas. Entonces, quizás antes de ponernos todos como locos a hacer obra, pensemos en cómo hacer que las tarifas sean mucho más competitivas, que esas obras sean más eficientes, que podamos tener
unas infraestructuras que funcionen y que nos den una solución en el largo plazo, no solamente para el año que viene. Muchas gracias, Arantxa, desde Almar. Xavier Armengol, perdón, Xavier Armengol, Schneider Electric, hablabas antes de digitalización. Estoy seguro que la eficiencia y la sostenibilidad juegan un papel relevante bajo vuestro punto de vista. Totalmente. Y empezándolo primero, viendo la foto a nivel global, estoy de acuerdo con cosas que se han dicho hasta ahora, y el acceso al agua, ¿no? Que igual que el acceso a la energía pues es un derecho humano, pues el acceso al agua y al agua saneada también, ¿no? Y es algo en que un país como España, ¿no? Que tiene pues actores tan relevantes a nivel internacional en todo el ciclo del agua, pues es referente y que puede realmente dar un valor a nivel mundial, más allá de lo que sería España en el progreso, ¿no? Del acceso al agua del mundo, ¿no? Entonces, a nivel global, el acceso al agua lo vería como una prioridad clarísima. Más si nos centramos más en España, hablamos de sostenibilidad y para mí también es una prioridad absolutamente clave, ¿no? Y sostenibilidad va muy ligado de la mano, va muy de la mano del tema del cambio climático, ¿no? Y aquí, pues yo diría que la prioridad pues pasa por dos áreas, ¿no? Una en interno y cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra empresa, ¿no? Tenemos que pensar qué estamos haciendo para que nuestras operaciones sean sostenibles, qué estamos haciendo para que lleguemos a un net cero pues lo más pronto posible, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para comprometernos a nivel cada uno nosotros mismos con lo que podemos hacer, ¿no? Después, a nivel de digitalización, yo creo que es absolutamente clave, ¿no? Realmente muchos de los problemas del agua, del ciclo del agua, pues pasan por tener más datos y datos más contextualizados, ser capaces de sacarles más valor, saber hacer, poder tomar más decisiones en tiempo real y no tiempo real, ser capaces de usar estos datos para conseguir reducir las fugas, reducir las infiltraciones, aumentar la eficiencia de todo el sistema, aumentar la reutilización, ¿no? Nosotros vemos como pues, compañeros de Israel, de Singapur, ¿no? Nos hablan de los ratios de reutilización que tienen en sus países y comparado con España, pues realmente pues, tenemos un recorrido impresionante y eso al final tiene mucho que ver con los datos, ¿no? Entonces yo para mí, aparte del hecho de llevar el acceso del agua a nivel mundial, yo diría a nivel local, pues evidentemente la lucha por la lucha para contener el cambio climático pasa por la sostenibilidad, pasa por mirarnos a nosotros mismos también y la digitalización, ¿no? Y aquí invertir en digitalización, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado hasta ahora, de combinar ese enfoque público-privado, ¿no? Que es el que hace realmente que nos podamos apalancar en estos fondos europeos que nos vienen, que tienen que ser unos fondos transformadores y tienen que ayudar al sector a dar ese paso adelante que todos necesitamos. Muchas gracias, Xavier. Recojo el guante porque precisamente el siguiente tema que tenía preparado era esa colaboración público-privada. Estos días hemos hablado mucho, como os podéis imaginar, de este tema. También algunos de vosotros mencionabais esa disponibilidad de fondos del sector privado interesados en invertir en el sector del agua. Es algo que se nos ha trasladado en diversos debates. Me gustaría preguntaros, primero, ¿cómo valoráis la colaboración público-privada en la actualidad? Y sobre todo, ¿qué mejoras introduciríais para que sea más fluida, para poder atraer más inversión pues en ámbitos como la gestión de servicios urbanos? Hemos hablado, por ejemplo, de los contratos basados en rendimiento, hemos hablado también de la financiación de infraestructuras. Bueno, hay muchas posibilidades, evidentemente, que pueden mejorar esa colaboración público-privada. Santiago Lafuente, desde Aqualia. A ver, yo quería hacer primero una mención. Empiezo. Los que estamos aquí presentes y el resto de los grandes operadores españoles somos líderes mundiales. Lo estamos diciendo todos los miembros de la mesa. Estamos haciendo BOTs en el mundo entero. Estamos haciendo las mayores desaladoras en el mundo entero
y estamos siendo capaces de cerrar financieramente muchos proyectos y con un acceso al dinero en estos momentos como no lo ha habido nunca. Estoy absolutamente de acuerdo con toda nuestra mesa. Con lo cual, en el mercado español algo hacemos mal para que lo que podemos hacer en Latinoamérica y en el norte de África y en Asia y en Australia no seamos capaces de hacerlo en España. La administración pública española, la organización administrativa es complicada y la separación de administración central, administración autonómica y administración local, pues tiene sus debilidades. Yo realmente agradezco al Ministerio, he estado escuchando antes a Teodoro Estrela, el que vaya a ver en los fondos europeos 1.700 millones para el sector del agua. ¿Qué es lo que pasa? Y coincido con Noam. De esos 1.700 millones sabemos que va a haber en depuración alguna actuación íntegramente 100% presupuesto público del orden de 150 millones de euros en una única actuación en una depuradora en una ciudad de España, que es necesario, pero no multiplica la capacidad de los fondos. Lo que pasa es que el Estado pues, actúa con sus obras de interés general y con su forma de planificar el interés general. Por eso yo entiendo que tenemos que cambiar claramente y radicalmente, y nosotros reconocer nuestras debilidades del sector, tenemos que cambiar el enfoque de lo que son las concesiones de agua. Los que llevamos mucho tiempo en este sector, pues vivimos unos primeros tiempos, y hablo del mercado español, en los que era relativamente fácil acceder a un municipio porque el municipio lo que quería era tener agua potable y quería que alguien le hiciera inversiones para tener agua potable y luego quería tener depuración. Y eso se lo dábamos los especialistas. En el panorama actual, juntándolo con las tensiones, digamos, políticas de grupos que fomentan o que dicen que la única forma de prestar este servicio es a través de la prestación directa por parte de operadores directos, pues han creado un ambiente de que el mundo concesional es complicado, de que el mundo concesional es opaco, de que el mundo concesional no es competitivo, y yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa apreciación. En España se han licitado cientos de concesiones, hay muy pocos concursos, muy pocos contratos que un juez los haya modificado, haya cambiado al adjudicatario, con lo cual tenga plena confianza en la ley de contratos y en las administraciones públicas y en la forma de licitar. ¿Qué es lo que creo? Creo que sobre la base legal que tenemos, sobre la ley de contratos que tenemos, hay que dar un reenfoque a cómo se licitan concesiones. Creo que las nuevas concesiones tienen que salir con planes directores de inversión y para eso hay que gastarse dinero en proyectos antes. Y a lo mejor es mejor gastar 500.000 euros en hacer un buen proyecto antes de afrontar una concesión. Hay que hacer buenos planes directores de forma que las nuevas concesiones tengan planes de inversiones claros y bien definidos y bien proyectados. Hay que tener claro cómo se retribuye por rendimientos, por KPIs a los concesionarios. Hay que tener claro cómo se apoya a los vulnerables y cómo se financia ese apoyo a los vulnerables. Hay que tener claro la seguridad de los trabajadores. No tengo ninguna duda que los trabajadores del sector prefieren trabajar en concesiones largas que ser subcontratistas en contratos que cada 2 años se renuevan. Y todo eso y mucha comunicación. Tenemos que ser capaces de comunicar que todo eso es posible y que todo eso es posible a largo plazo, porque con dinero público, con presupuesto público, a pesar de los fondos europeos, no vamos a alcanzar estos retos. Y tenemos que revertir el que hoy, para un alcalde español, es algo complicado licitar una concesión de un servicio de aguas y yo creo que es algo que debería cambiar. Y otra cosa, la administración pública, el Estado sobre todo, ha puesto unas limitaciones legislativas a la financiación de inversiones que prácticamente después de impuestos están al 0%, que eso hay que evitarlo. La ley de desindexación no se puede legislar nacionalmente por la mala experiencia de las autopistas de peaje o de alguna otra concesión que ha acabado en déficit público, un sector como el del agua urbana que no tiene ni un ejemplo de haber trasladado déficit al sector público. Y el dinero hoy por hoy está muy barato, pero no está al 0%, vale dinero. Y hay que buscar tipos de interés, rentabilidades de lo que pide el mercado. Muchas gracias, Santiago. Manuel Navarro, desde Acciona. Sí, la colaboración público-privada desarrollada y ejecutada por los operadores privados españoles fuera del país, fuera de España, es un éxito.
todas las empresas privadas españolas tenemos fuera del país contratos en la que diseñamos, construimos, financiamos y operamos. Acción Agua tenemos grandes desaladoras, grandes depuradoras, grandes servicios, principalmente en el mundo desarrollado, en el mundo rico y también en el mundo en vías de desarrollo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el cliente, administración pública o ciudadano o usuario del sector, va a pagar estas inversiones en cómodos plazos en 30 a 40 años y no tiene que pagarlo upfront, como se quiere en España. Entonces, si estas empresas que estamos en España tenemos experiencia en esos procesos, en esos proyectos, y el mundo anda por ahí, en la línea de que venga usted, construya, opere y deme un metro cúbico de agua en la casa de cada usuario, ¿por qué en España no se hace? Lo estamos diciendo en los sectores de EAS y AGA y no somos capaces de explicarlo o convencer a la Administración Pública Española que vaya por esa vía. ¿Cuáles son los puntos débiles, a mi entender, por los cuales no se desarrolla este tipo de proyectos en España? Fundamentalmente la legislación. La ley de contratos del sector público y la ley de indemnización lo ponen muy difícil. Lo ponen muy difícil. Pero segundo también, el definir en los pliegos de condiciones los riesgos. O sea, hemos llegado en España, debido a una alta competitividad de todas las empresas, a que las administraciones públicas pongan en los pliegos riesgos inasumibles para el concesionario o contratista privado. Los riesgos tienen que estar muy definidos. Pídele a un concesionario el riesgo de la disponibilidad de las infraestructuras. Pídele el riesgo de la operación de la infraestructura. Pero no le pidas el riesgo de demanda en el sector de agua y lo obligues a que venda cada día más agua. En nuestro sector económico debe ser el único en el mundo que estamos obligados moralmente y en algunos países legalmente a decirles a nuestros usuarios que cada día consuman menos agua. Porque eso es ser más eficiente, porque eso es ser más sostenible. Oye, el riesgo de demanda en el sector del agua hay que interpretarlo como corresponde. En Inglaterra, donde tuve la ocasión de estar durante 3 años, el regulador nos obligaba cada año a reducir el 0,5% del agua suministrada a nuestros usuarios. Pero eso también nos lo retribuía. Entonces, un punto clave para mí importantísimo en España, además de cambiar la legislación y también de una disposición política de la administración a este tipo de proyectos, es definir claramente los riesgos. Pídale al concesionario los riesgos de disponibilidad y los riesgos de operación. No me pidan riesgos medioambientales, no me pidan riesgos de caudales, porque no depende de mí, depende de la administración. En España tenemos empresas con alta experiencia, tenemos la tecnología suficiente, tenemos la experiencia y tenemos la financiación para renovar las infraestructuras hidráulicas que son ya antiguas. Y no digamos hacer las nuevas que tenemos que hacer. Por lo tanto, aprovechemos estas empresas que tenemos en España con esta experiencia para incrementar el número de proyectos que se desarrollan bajo la fórmula de la colaboración público-privada. ¿Por qué no es malo? Es bueno. En el resto del mundo funciona. Pues tenemos que traerlo aquí. Parece que no tenemos éxito, Santiago, cuando lo comentamos en los diferentes sectores o asociaciones o administraciones. Pero no será por nosotros. Seguiremos insistiendo todos los días hasta que la Administración española vea el éxito y los valores y las ventajas de este modelo. Muchas gracias, Manuel. Rogerio, CEO de Gestagua. Lo que es la participación público-privada, yo creo que hay que diferenciar básicamente 2 escenarios. Las grandes obras, que vendrá en España por lo menos por dinero público, y luego están todas las inversiones recurrentes del mantenimiento de la infraestructura ya existente. Y ese sí o sí va a venir con una visión de largo plazo, de un trabajo del día a día, de un trabajo de eficiencia, de un trabajo que esto los que sin duda mejor saben hacer por su experiencia global son los operadores privados. Y la relación público-privado en una visión largo plazo, en una concesión, en una empresa mixta, a donde la gestión del día a día lo haga un privado, nos permite a trabajar en la eficiencia. Y el trabajar en la eficiencia es tratar de ser día a día más eficientes y por lo tanto conseguir, y apoyando lo que dice Arantxa, quizás en algunos entornos las tarifas tampoco se necesitan subir de forma importante. Por lo tanto, creo que
hablar de colaboración público-privada, también es hablar de eficiencias y a veces, como decía Santiago, la eficiencia se malinterpreta en el sector público. Hablar de eficiencia no es reducir personal, es comprar mejor, es tener una visión de largo plazo, es contratar mejor y eso lo que se puede hacer es desde la gestión privada, por supuesto, en el sector del agua con la colaboración pública en los ayuntamientos. Gracias, Rogerio. Noam, vosotros trabajáis en todo el mundo con fórmulas a veces diferentes a las que empleamos en España para la colaboración público-privada. ¿Cuál es tu visión? Primero quiero decir que estoy de acuerdo que España para mí es un privilegio trabajar en España y España tiene capacidades enormes en el sector de agua. Es algo que no es proporcional con otros sectores de la economía. Y creo que tenemos aquí en la mesa y en general en el sector, tenemos aquí la capacidad para hacer todo, todo. Tienes aquí gente que están gestionando los proyectos más difíciles en el mundo, más complicados y con éxitos. Y para mí, en vista global y también todo en España, necesitamos un poco hacer dos cosas. Uno es enfocar mucho en eficiencia operativa. En nuestras concesiones en Portugal, por ejemplo, y podemos doblar más o menos nuestros resultados financieros sin tocar un empleado y sin cambiar las tarifas. ¿Y por qué? Solo porque estamos enfocados a eficiencia operativa, a eficiencia comercial y sacamos más con que tenemos. Y creo que el primero más importante es que los contratos de concesiones están en una forma que el sector privado puede ganar si el sistema está mejorado. Es muy importante. Las personas somos como privados, los políticos, todos somos humanos y trabajamos con mentalidad económica como todas las personas en el mundo. Y si no tenemos la necesidad de mejorar, no vamos a mejorar mucho. Necesitamos poner metas claras de eficiencia en los contratos. Para mí es muy importante. Y necesitamos tener una visión que si haces mejor, puedes disfrutarlo y no hay algo mal en Yo creo que estamos en todo el mundo, no es algo de España, es algo de todo el mundo. Estamos un poco en manos del populismo y en manos de gente que es nuestra culpa como sociedad, que necesitan solo pensar en ciclos de 4 años, no más. Por políticos, no es porque son gente malos o no quieren mejorar, pero nosotros, nuestro demanda de estas personas es mejorar en 4 años. Necesitas hacer todo en 4 años o en 2 años. Y en este sector necesitas pensar en una manera de largo plazo. No puedes cambiar un sistema de agua de ciudad si piensas solo sobre mañana, sobre qué pasa en las elecciones en la semana que viene. Necesitas pensar en 20 años, en 30 años, en 50 años. Y por eso necesitamos cambiar un poco la manera de pensar y las condiciones de contratos que necesitan tener metas muy claras. Para mí también, yo creo que no podemos mejorar si no ponemos el focus en algo que es un poco más de la tarifa. ¿Okay? Pagamos, yo sé que es muy sensitivo decirlo, pero quiero decirlo. La media factura de una familia española
por agua es 300 euros el año, es 25 euros al mes. Sí, para mucha gente es mucho, yo sé. Pero todas las familias pagan 3 o 4 veces para otros servicios que no son esenciales, como el móvil, como el internet. Y es fácil y no es algo político. Para nosotros, como todos, como sociedad, tiene razón que necesitamos va al supermercado y pagar el precio para tener un producto. Sí, tener comida en la mesa es algo muy básico, es algo muy básico humano, es un derecho humano, pero nadie piensa que es gratis. ¿Por qué el pan no es gratis, pero el agua necesita ser gratis? No hay razón en esto, es algo político y de populismo. Necesitamos dejar esas cosas y enfocar en mejorar. Gracias, Noam. Arantxa, hablábamos antes, vosotros tenéis una gran experiencia en este tipo de fórmulas de colaboración público-privada. ¿Qué mejoras, qué recetas nos darías para que sea más fluida también en España? A ver, yo tengo que admitir que después de casi más de 20 años de carrera, no hemos sido capaces de hacer un PPP en España, en distintas empresas y en distintos sectores. Pero es imposible desde el punto de vista de PPP. Cuando hablo de PPP hablo de, sobre todo, BOTs para infraestructuras. Los hemos hecho en todas las partes del mundo, desde Estados Unidos hasta India, y en España no ha sido posible. Seguimos intentándolo, como decían los compañeros, pero es que hay un problema legislativo. Y es un problema legislativo que supongo que viene dado por una protección que se hace frente al privado, porque al privado se le ve como un enemigo, no como un colaborador. Entonces, si no cambiamos esa línea de partida, es imposible. Existe en España una ley que te dice que, bueno, que antes lo comentaba Santiago, que la rentabilidad máxima que le puedes pedir al retorno de tu capital, creo que estamos hablando de 300 puntos básicos más el bono del país. Eso es inviable, porque además contra este retorno también te piden que asumas todos los riesgos asociados, como hacemos en todas las partes del mundo. Claro que asumimos los riesgos técnicos, los riesgos de disponibilidad, los riesgos medioambientales, porque es lo que hacemos y es lo que sabemos hacer, y gracias a muchos años de desarrollo de las empresas españolas lo hacen por todo el mundo, pero eso hay que retribuir. Entonces tú no puedes hacer una ley que lo que hace es limitar esa posible retribución a unos niveles que la hacen absolutamente inviable. Entonces, creo que el primer paso es plantearse por qué existe esa ley y las puertas que están cerrando en el sector del agua. No solo eso, existe también una ley para plantear iniciativas privadas, que existe todo el mundo y somos capaces de presentar una iniciativa privada en sitios, no sé, como Kenia, y en España no somos capaces. No es posible. Y creo que en el sector del agua, iniciativas privadas presentadas, si no me equivoco, 0. Y que hayan salido adelante, seguro que 0. Entonces, si no cambiamos ese modo de vernos de la administración y esa legislación, pues va a seguir siendo imposible. Existirán las concesiones para la operación y la gestión, pero no para la construcción de la infraestructura. Te digo que afortunadamente estamos dialogando con todos los actores ahora mismo, aprovechando el momento actual con los fondos de recuperación para intentar encontrar el hueco, pero por el momento o hay un cambio de legislación o no va a ser posible. Gracias, Arantxa, mucho por hacer. Sin duda nos lo decía también Carlos Cosín en la inauguración, CEO de Almar Water Solutions. Xavier Armengol, desde Schneider sabemos que vosotros trabajáis, por ejemplo, con contratos relacionados con la eficiencia en zonas como Atlanta, en Estados Unidos, lo hemos recogido reiteradamente. ¿Cómo valoras esta situación de la colaboración público-privada en España? Bien, yo, bueno, para no repetirme mucho, ¿no?, de lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no?, es el tema legislativo que nos limita, pero no voy a entrar ahí porque nosotros, a ver, al final
mediante, pues, o en colaboración, ¿no? Con muchas de las empresas que están aquí en la mesa hoy. Estamos trabajando en PPPs alrededor del mundo y están funcionando muy bien, ¿no? Y nosotros lo que vemos realmente, ¿no?, como partners tecnológicos, tanto en el sector del agua como en otros, es que realmente si queremos hacer concesiones o queremos participar en concesiones aportando más valor, dando más transparencia al ciudadano, creando una cultura de concesión público-privada a largo plazo, es muy, muy importante apostar, pues, por la digitalización y apostar por la captación y la contextualización. Y aquí me estoy volviendo a insistir sobre lo que he dicho ya, ¿no? Pero es muy importante el conseguir ese dato contextualizado que nos dé información tanto al operador para mejorar toda la explotación del ciclo de la concesión, como a la administración pública para dar confianza de que se están haciendo las cosas bien, como al ciudadano. Y además eso, no solo hablando de la operación, sino que nosotros creemos que esa inversión en digitalización, en transformación digital, en gemelo digital que le estamos llamando ahora, ¿no? Tiene que ser desde el diseño a la construcción, a la operación de la infraestructura de la planta. Y con eso estamos consiguiendo eficiencia. Esa eficiencia que estamos prometiendo en esa colaboración público-privada, la estamos realmente multiplicando por 2 y por 3. Con lo que esa inversión en digitalización para nosotros es absolutamente clave para conseguir que esas colaboraciones público-privadas pues, vayan a más, independientemente pues, de las limitaciones que tenemos legislativas en España, que hay que trabajar pues, para pues, irla superando, ¿no? Demostrando que este modelo funciona perfectamente en otros países equivalentes a España de nuestro entorno, con lo que realmente es algo que estoy seguro que vamos a conseguir superar. Pero con foco, para mí, claramente, si queremos eficiencia, hay que poner foco en la digitalización de todo el ciclo de vida del agua. Es absolutamente clave. Muchas gracias, Xavier. Bueno, si os parece, enfilamos ya el final de esta mesa. Yo os quería, perdón, os quería plantear una pregunta abierta a todos. Más que una pregunta, os quería pedir que lancéis un mensaje a los tomadores de decisiones. En este evento hemos tenido muchos, desde la vicepresidenta Teresa Rivera, 8 consejeros autonómicos, entes locales, y estamos en un momento clave para acabar de definir esos planes de recuperación. Probablemente se van a enviar próximamente a Bruselas. Me gustaría que lanzarais ese mensaje del papel que debe jugar el agua en este plan de recuperación. Si cogemos los fondos Next Generation, sus ejes encajan perfectamente con lo que hace el sector del agua: economía circular, digitalización, transición ecológica, eficiencia energética, adaptación al cambio climático. En principio debería ser un sector con un potencial enorme para recibir esos fondos, pero desde distintos ámbitos se nos han transmitido estos días muchas incertidumbres. Me gustaría que lanzarais ese mensaje y que ojalá pues, todos los tomadores de decisiones que nos siguen lo puedan tener en cuenta. Santiago Lafuente, director de España de Aqualia. Pues la carta a los Reyes Magos, nos estás pidiendo yo. Yo que antes hice ya alguna mención de los fondos europeos, del mecanismo de reconstrucción, y que decía que yo agradezco al Ministerio los primeros 1.700 millones y su compromiso entre fondos europeos y otros presupuestos de alcanzar 7.000 en 6 años. Yo tengo mucha confianza en algo que se ha dicho en la mesa, no sé quién lo ha dicho antes, tengo el convencimiento de que va a haber segundas y terceras vueltas con estos 70.000 millones. O sea, no va a haber capacidad de ejecutar los 70.000 millones con las líneas estratégicas del primer proyecto que vaya a Europa. Con lo cual, creo que tenemos que mantener nuestra presión sobre el que tiene que llegar dinero al agua urbana. Y cuando digo el agua urbana es porque incluso el título del proyecto Tractor no habla de agua urbana. Habla de ríos, habla de acuíferos, habla de agricultura y se le ha olvidado el agua urbana, que yo entiendo que es la más resiliente que hay de todas las partes del ciclo del agua. Con lo cual, lo primero que quiero decir es fondos europeos destinados al agua urbana, y destinados al agua urbana
en su sitio natural, que su sitio natural, yo sigo opinando que son las concesiones municipales. Yo, por contra, con lo que no estamos haciendo en otras partes del mundo, que estamos muy enfocados a las BOTs de infraestructuras concretas, somos un país de primer orden, de primera línea de desarrollo, y en general en España las grandes infraestructuras están ya construidas. Lo que tenemos que hacer es construir algo que se nos ha quedado y sobre todo renovar, modernizar, digitalizar, conseguir eficiencias energéticas, tener nuevas fuentes de energía, y eso yo creo que hay que hacerlo desde el ámbito de las concesiones. Cuando digo municipales, me digo municipales o digo territoriales, me valen también áreas metropolitanas. Yo creo que una combinación de líneas de subvención a concesiones municipales, que pueden ser del 10, del 15, del 20%, no digo del 100% de la necesidad, es volver a tener la capacidad de lo que se ha venido haciendo. En España hay grandes empresas públicas, puedo citar a dos, el Canal de Isabel II y el Consejo de Aguas de Bilbao, que desde hace muchísimos años su capacidad de renovación y de inversión la tienen tarifaria y están al día en sus necesidades de inversión, y son empresas eficientes y rentables económicamente, tanto una como otra, y hay grandes ejemplos de concesiones municipales. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en la que opera Qualia en Vigo, en la que llevamos 150 millones de euros invertidos y en la que estamos plenamente inmersos ahora mismo en un nuevo plan quinquenal de 40 millones de euros de inversión. Y hay otras muchas en España, que opera Acciona, que opera Gestagua, que operan otros operadores que están aquí en la mesa o fuera de la mesa, y que son ejemplo de eficiencia, de capacidad de inversión y de capacidad de financiación. Yo veo que esa es la línea y veo que es por donde hay que ir, y hay que quitar la demonización actual a la concesión municipal. Hemos tenido, hay cientos, España, en Aqualia está operando ahora mismo en más de 500 municipios en España con concesiones, y creo que tenemos unos clientes comprometidos y conformes y contentos con el servicio que se está prestando, y además servicios bien controlados, bien dirigidos por la administración. Y yo creo que eso es la línea a seguir. Muchas gracias, Santiago. Manuel Navarro, desde Acciona. Sí, pues yo el mensaje que le trasladaría a la Administración se resume en una palabra que a continuación desarrollaré: sostenibilidad. Y si en el sector del agua el concepto de sostenibilidad tiene importancia, la tiene fundamentalmente en el recurso hídrico. Es decir, estamos tomando el agua del medio ambiente, la tratamos para que sea agua potable, la recogemos, la depuramos, pero hay que darle un tratamiento terciario y hay que reusar ese agua en otras actividades económicas. Pensemos que España tiene más de 3.000 kilómetros de costa. Pensemos que una parte importantísima de la población española vive en la costa. Pensemos que allí nos llega el agua a veces desde muchos cientos de kilómetros, agua que hemos potabilizado, agua que usamos, agua que depuramos y que luego lamentablemente enviamos al mar. Al mar. Por favor, esa agua hay que dar un tratamiento terciario y hay que reutilizarla, hay que reusarla, hay que convertirla en agua regenerada para el riego agrícola u otros usos que se consideren medioambientalmente idóneos. Y para eso necesitamos el empuje de la Administración Pública Española. En España se trata con tratamientos terciarios una parte pequeña del agua total depurada. Algunos datos hablan del 40%. Bueno, tenemos que llegar al 70 al 80% del agua depurada con tratamiento terciario para poder reutilizarla, fundamentalmente en el riego. Y como sabéis muchos de Alicante y en el sureste español estamos sufriendo escasez de agua para el riego y afortunadamente no para el agua potable, sí que este agua potable que usamos y luego depuramos se puede usar para el riego. Eso se llama sostenibilidad, cerrar el ciclo integral del agua y poder reusar el agua en el riego. Y para eso nos hace falta el empuje de la administración, la central y luego ya la autonómica y local, en dotar a nuestras depuradoras de renovarlas, que son algunas ya bastante antiguas, y de dotarlas de tratamientos terciarios tales que hagan que este agua la convirtamos en agua regenerada y la podamos reusar para otras actividades. Y con lo cual cerraríamos el ciclo integral del agua, y que ahora también se llama economía circular. Muchas gracias, Manuel. Rogerio Cohen, CEO de Gestagua. Bueno, mi petición un poco más con una visión micro y como una empresa pequeñita que quiere crecer en España con muchas ganas. Yo hablo de que la administración e incluso la sociedad civil
pues pusiera presión a los ayuntamientos de España, ya que, bueno, dentro de nuestros datos de inteligencia comercial, identificamos que hoy en España existe un montón de concesiones que están vencidas y por lo tanto en una situación de que están minimizando la potencialidad de hacer inversiones desde el sector privado y de alguna forma pues pasamos tangencial de hablar este tema. Hoy existen muchos contratos de la administración pública municipal con empresas de nuestro sector, incluyendo la mía también, ¿por qué no? Que están contratos vencidos. Lo que queremos desde una visión competitiva es que se maximice o que se dé velocidad a poder sacar las renovaciones de todos los contratos municipales de concesión que hoy están vencidos, que dentro de nuestros datos pudieran haber más de 3 millones de habitantes hoy en España que están con contratos vencidos o prorrogados de forma sin contrato. Por lo tanto, si esto se regularice de forma rápida, pues seguramente habría una inversión importante de estas nuevas concesiones en el sector del agua. Muchas gracias, Rogerio. Noam Comi, desde Milla. Mi lista de deseos es muy larga, de verdad. Puedo hablar una hora sobre pero solo dos cosas. Uno, más en el macro, es relevante en España, pero en todo el mundo. Yo creo que la sociedad no valora el sector del agua como necesita valorarlo. Las personas no entienden el trabajo y inversión que nosotros y el sector público hacen para tener agua limpia cada día en sus grifos. Es algo que la gente no puede imaginar, no pueden pensar sobre Y para mí es un poco nuestra culpa como industria. También necesitamos comunicar mejor. Mira, por ejemplo, en comparación con energía y eficiencia de energía, todos los sectores en la sociedad, los periódicos, las empresas, todo están muy enfocados en este tema de eficiencia energética. Tenemos ahora una empresa en los Estados Unidos que lo hace coches, Tesla. 700 billones de dólares es el valor de esta empresa. ¿Y qué solucionan? Algo importante, pero en nuestro sector también hay cosas muy importantes y más básicas que tener un coche limpio. Pero no tenemos el foco de la sociedad, de los políticos y el respeto del valor que la industria cree en este país y en otros países. Para mí, primero, si todas las personas entienden el valor de agua y la importancia del agua, es mi primer deseo. Este es el base, que la gente, que las personas, que los niños, todos los niños, que los niños en las escuelas entiendan el valor del agua. Yo soy de Israel. Israel es un poco de desierto, más o menos. No tenemos mucha agua, es un país muy pequeñita y tal. Cuando tienes 3 años, en el primer día en la escuela, el primer canción se llama No perdimos ninguna gota de agua. Esta es el primer canción por todos los niños de Israel, de 3 años. Y con esta mentalidad, sí, es muy importante para nosotros. Yo tengo luchas con mi esposa, que cuando estoy en la ducha es on, off. Y ella dice, ¿por qué? Y yo digo, ¿por qué? Porque agua vale mucho. Pero la gente no tiene esta mentalidad. No aquí en España, en la mayoría de los países necesitamos tener más valor por el agua. Y en este contacto también quiero decir que un tercio de nuestra agua, estamos perdidos, un tercio de nuestra agua en España. Más o menos, 30% más o menos del agua está, no sabemos dónde.
está en todo el mundo, pero nadie disfruta lo operativo, económico. Necesitamos cambiar esa situación. Hay una fábrica en el mundo que si pierdes 30% de las materiales básicas, el presidente del fabricante o la empresa está en su asiento. No. Es solo en agua. Tenemos esto, no tenemos el respeto para el valor del agua y que necesitamos hacer todo para tener sistemas municipales, eficiencias que pueden disfrutar el enorme e importante trabajo de empresas como Acciona, como Almar, que están que hacen las destiladoras y tal, que son muy importantes. Pero si pierdes mucho de la agua, ¿qué hacemos con esta situación? Necesitamos, para mí, también tener metas únicas para un proyecto que tiene producción de agua, pero también la eficiencia de agua. Y es algo que necesitamos mejorar y creo que es posible. Y quiero decir, fácil. Si queremos hacerlo, podemos hacerlo. Muchas gracias, Noam. Arantxa Mencía, Almar Water Solutions. Bueno, pues hablando de ese mensaje que quisiéramos mandar para poder hacer que sea más útil todos esos fondos y todo ese plan que se va a aplicar en España, ojalá. Yo creo que hay 3 líneas principales. Lo hemos comentado todo el rato. Como resumen, que se le dé un enfoque global, que no se busque solamente una obra pública, sino que se le dé un enfoque global al agua, de sostenibilidad, de largo plazo, de optimización de la gestión, que usemos esos fondos para optimizar todo el sistema del ciclo integral de agua en España y no solamente como una solución cortoplacista para hacer una obra que dé trabajo durante un año, pero no va a dar una solución ni un trabajo sostenido en el tiempo. El segundo, que se evite que ese dinero se pierda. Lo que nos da mucho miedo es que debido a todas las trabas administrativas, a esta legislación tan farragosa, a las dificultades en los procesos de contratación, sea imposible que en 3 años o en 7 se ejecute ese dinero y al final ese dinero se pierda y sería una lástima. Con lo que creo que en paralelo la administración tiene que revisar y mejorar en la medida de lo posible la parte legislativa y sobre todo la parte concursal y contractual para que esos fondos se puedan implementar de una manera rápida. Y lo tercero, lo que comentaba antes, que se dé la opción al capital privado de multiplicar esos fondos. Que cuando venga un euro de Europa pueda el capital privado poner 4. Que se vea eso como una opción beneficiosa para todas las partes. Porque entonces, si conseguimos todo esto, realmente sí que se puede transformar el país y se puede transformar el sector del agua. Si no, desgraciadamente, en 3 años estaremos hablando de lo mismo y seguiremos con depuradoras que incumplen, con proyectos poco sostenibles y con un dinero que no hemos sido capaces de usar. Y eso es lo que nadie queremos. Gracias, Arantxa. Xavier Armengol, Schneider Electric, te toca poner el broche final. Muy bien. A mí me han encantado todos los deseos que habéis puesto encima de la mesa. Yo voy a tratar de ser concreto y rápido desde nuestro punto de vista. Claramente, invertir en eficiencia energética en el sector del agua. 8 o 10% del consumo mundial de energía está en el sector del agua y realmente vemos recorrido y se pueden hacer las cosas mejor, pero hay que invertir. Ya se ha dicho, y reutilización del agua. Estamos en un país donde realmente pues, la agricultura, el sector agroalimentario es potente. Esa agua reutilizada puede además crear más valor del que nos imaginamos en España, o sea que realmente clave la reutilización del agua. Y finalmente, y lo he repetido muchas veces, pero creo que es absolutamente clave la digitalización del sector. Invertir en digitalización en sistemas tipo Smart Water, en las redes de agua, reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia,
realmente es clave si queremos que este sector dé este paso adelante y aprovechar al máximo los fondos que nos vienen, que lo decía, tienen que servir para hacer realmente un paso adelante al sector del agua en España. Pues muchísimas gracias, Xavier. Nos quedamos con este acuerdo unánime sobre la necesidad de que España aproveche este momento, esta oportunidad para renovar sus infraestructuras, su gestión y adaptarlas a una realidad completamente diferente a la de las últimas décadas. También con la constatación de que vivimos en un mundo en plena transición hacia la economía circular, un mundo en el que la digitalización no es futuro, sino el presente más real, y un mundo que se la juega ante el desafío del cambio climático. Como habéis dicho, y ahora más que nunca es momento de dialogar, colaborar, acordar hojas de ruta y dotar de recursos a un sector que siempre devuelve mucho más de lo que recibe. Lo hemos visto, tecnologías, recursos humanos y financieros, afortunadamente, no faltan. Lo que hace falta es fomentar esa colaboración y aprovechar esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Investagua y mucha suerte con todos vuestros proyectos.